Jóvenes, el día de hoy vamos a hablar de este tema que es el proceso. Para nosotros, el objetivo de este tema va a ser identificar unas definiciones propuestas entre proceso, procedimiento y juicio, y además van a identificar los requisitos formales y esenciales de un escrito de demanda, así como sus requisitos procesales. Identifiquemos. Es muy común que en la práctica de nuestra carrera comentemos que cómo van tus juicios, ¿no? O tengo un juicio, o tengo un proceso, o tengo un procedimiento. Cuando nosotros argumentamos esta situación, debemos de establecer una situación. Primero, que el juicio nos va a indicar que es una reunión ordenada y legal de todos los trámites de pues, ese proceso. En sí, el juicio, porque su nombre así lo indica, pues es cuando el juez o la persona que nos va a emitir nuestra resolución emite su juicio, es decir, analiza todo lo que se desarrolló en ese proceso y ahora emite esa resolución. Por lo tanto, el juicio es la sentencia o la resolución que da el juez al poner su juicio ahí en el proceso. ¿Sale? Ese es el juicio. El proceso nos dice que son todos los actos o todos los procedimientos que realizan las partes que en él intervienen con la finalidad de resolver un litigio. Es decir, el proceso es el todo. Y el procedimiento, bueno, pues son todas aquellas o cada una de estas etapas procesales que se siguen para llegar, pues, a esa sentencia. Y para eso voy a poner esto. Esta es la etapa, esta es la etapa, bueno, el juicio ordinario. Este es así se le denomina, un juicio ordinario. El todo, o sea, de principio a fin, es el proceso. ¿Sale? El todo es el proceso. Cada una de estas etapas son procedimientos. Cada una, por eso tiene sus flechitas hacia abajo, porque cada una tiene procedimientos específicos que se tienen que cumplir. Estos serán procedimientos cada una de ellas. En la etapa resolutiva, aquí viene el juicio. Aquí es donde emite el juez la decisión sobre estos puntos controvertidos. En la etapa resolutiva, con la sentencia, será el juicio. ¿Sale? Esto es en cuanto a cómo identificar cada una de estas etapas. ¿Vale? Ahora, vamos a indicar ahora las formalidades judiciales. Estas formalidades judiciales a que hace saber, bueno, los tenemos que ir nosotros a hacer la referencia a el Código Procesal Civil. ¿Sale? Y nos vamos a ir hasta el 1.96. ¿Sale? Y aquí nos habla de las formalidades judiciales. Y dice así 1.96, dice, las actuaciones judiciales y promociones deberán efectuarse, dice que en cualquier forma, salvo que la ley señale una en especial. Entonces, todas las actuaciones y todas las promociones, es decir, todo lo que yo vaya a actuar o todo lo que yo vaya a escritos a ingresar, debe tener estas formalidades. Dice, en cualquier forma, nosotros sabemos que las primeras etapas, la expositiva,
o la postulatoria, pues es todo por escrito. Entonces, todo lo que yo inicie bajo estas etapas, bueno, pues tendrá que ser por escrito. Y cuando pase a la etapa oral, pues todo tiene que ser de forma oral. Dice que podrán efectuarse en cualquier forma, salvo que la propia ley señale una en especial. Y vamos a ver cuáles son esas especificidades que se manejan para estas actuaciones. Primero, mismo artículo 1.96. Dice, todas esas actuaciones deberán escribirse con material indeleble. Bueno, recordemos que ese material indeleble es que sea un documento o algo que no se pueda borrar. Por eso es material indeleble, que no se borre con el tiempo. A eso se refiere con ese material indeleble. Después dice, además de que las promociones, cuando presenten correcciones a través de tachaduras, enmendaduras o entrerenglonados, dice que se deberán salvarse con la firma del interesado. Bueno, aquí les pongo el ejemplo. El segundo punto, les puse una tachadura. Y bueno, aquí si ustedes ven, pues cuando está tachado, pues no está bien escrito. Y dije, no está bien escrito, ¿no? Entonces puede caber una enmendadura, una corrección o una entrerenglonados que escribamos entre los dos rengloncitos, ¿sale? Que escribamos aquí, entre estos dos. En ese caso, y si yo quiero escribir así, mediante estas situaciones, tengo que corregir al final de la hoja y dice, y deberá salvarse con la firma del interesado. Es decir, que debemos nosotros procurar que tenga esta firma. Eso significa que se está salvando, que lo que yo agregué por fuera del texto, ¿sale? Y si existe una corrección, lo tenga que salvar. Es decir, que esto en este momento es válido. Porque si lo hice después, pues no va a ser válido, porque se va a anexar al acuerdo que se está salvando en tal renglón y tal situación, ¿sale? Esto es antes de ser entregado al órgano jurisdiccional. Si ya lo entregué, ya no puedo hacer correcciones, ¿sale? Esto lo debo de especificar ahí. Antes de ingresar. Es el momento, y para no volverlo a imprimir, ¿sale? Y no llevarlo a la firma otra vez, porque qué pena me daría llevarlo otra vez al cliente que me equivoqué y vuélvamelo a firmar. Entonces, si me equivoqué y no lo quiero volver a imprimir, pues ya nada más corrijan, enmienden, o si les faltó toda una frase y si no les cabe en el espacio, pues entre los renglones, ¿no? Y sálvenlo. Ahí, pónganle una firma. Eso significa salvarlo. ¿Sale? Esto se hará constar por el servidor judicial al momento de su recepción. Es lo que les digo. En el momento de la recepción van a poner, tienen enmendaduras, tachaduras, correcciones entre renglonados, entre tal y tal, y la salvó con la firma. ¿Sale? Ahí tiene que especificar. Si lo hacemos después de que ya lo ingresamos, fíjate que me equivoqué, eso ya no vale. Ese entrerenglonado, pues ya no tiene una validez, o esa corrección. Después me dice, las promociones, recuerden, estamos leyendo el artículo 1.96 del Código Procesal Civil, dice, las promociones se podrán presentar vía electrónica en el portal que para tal efecto habilita el Consejo de la Judicatura para que se tenga por interrumpida una promoción por medio del documento electrónico. En dicho escrito deberá constar la firma electrónica avanzada de quien suscribe el documento. Bueno, recuerden que por esta situación de pandemia ya se habilitó el ingreso electrónicamente, pero únicamente era para alimentos, para la pensión alimenticia y no sé para qué otra cosa, para divorcios voluntarios, nada más. Todo lo demás teníamos que esperarnos. ¿Sale? Entonces, ahí está. Después dice, 1.97, firmas de promociones y actuaciones judiciales. Las promociones y actuaciones judiciales deberán firmarse de forma autógrafa y, en su caso, con firma electrónica avanzada por quienes las realizan. Las partes, si no saben escribir o no pueden firmar, imprimirán su huella. Bueno, ahí está. Firma o huella
en las partes y la del representante legal. Si no viene la firma del abogado, nos van a prevenir. Y si nos previenen, pues vamos a quedar, pues, obviamente, pues mal. Imagínense, ¿cómo que no firmó el abogado? ¿No? Y llega a pasar, en alguna situación, pues no me fijé y no se firmó la actuación. Entonces, pues obviamente, pues votó el acuerdo en el cual, pues obviamente nos previnieron esa parte, ¿no? Les voy a enseñar para que vean cómo es esto. Déjenme encuentro la publicación. En lo que la encuentro, continúo. Y dice, inatendibles promociones sin firma o huella. No se dará curso a las promociones que carezcan de firma o huella del interesado. Así dice. Ahorita ven, dejen descarga. Siguiente, 199. Dice, cuando la ley prescriba una determinada forma para una actuación, solo será nula si se efectúa en una forma diversa. Bueno, eso en cuanto al idioma, la forma. Y luego dice, 100. Dice, las actuaciones judiciales y promociones deberán escribirse en idioma español. Entonces, el idioma español es importante. Los documentos que se presenten redactados en otro idioma o lengua, salvo los aforismos en latín, se podrán ser traducidos, se acompañarán de la correspondiente traducción. Si ustedes van a tramitar, pues una demanda en inglés, bueno, pues deban ustedes indicar el español. No tengo la... Se las iba a mostrar, pero no la encontré. Les encontré el 100. Luego dice, el siguiente punto. Las fechas y cantidades se escribirán con letra y número. Entonces ahí les puse, escribirse cantidades y fecha con letra y número. Si vamos a escribir una cantidad o una fecha, pongan 100 en letra y en número. O la fecha, ahí le puse 09, la letra, o en letra, en escritura 9, 10, octubre, que es el mes, 2020. En las cantidades y fechas, por favor, letra y número. 102. En las actuaciones judiciales no se emplearán abreviaturas. Por favor, si van a poner avenida, pónganla completa, por favor. ¿Sale? Dice, si se rasparan las frases equivocadas, por ejemplo, que me equivoqué, como por ejemplo las tachaduras, enmendadas o correcciones, dice, sobre las que solo se pondrá una línea delgada. Más adelantito le puse testar, ¿sale? Salvándose al final con toda presión el error cometido. Igualmente, se salvarán las frases escritas entre renglones. Si yo me equivoqué, ¿sale? Únicamente se va a poner una línea delgada en la palabra que cometí el error. Por favor, no pongan corrector, no borren nada más testen. Esa línea que está ahí a la mitad significa testar. Entonces, cuando ustedes le digan, es que voy a testar o téstalo, por favor, una línea en medio, ¿sale? Y salvarlo igual. Las correcciones igual tienen que salvarlas. ¿Con qué? Con una firma del
la firma del interesado, recuerden. Y bueno, después, siguiente, 1.103. Todas las declaraciones ante los tribunales se rendirán bajo protesta de decir verdad y bajo apercibimiento de la pena en que incurre el que cometa el delito de falsedad de declaraciones judiciales en términos de la ley penal. Entonces, recuerden, al final de todo nuestro escrito, les voy a mostrar una demanda. Esta es materia penal. Perdón, laboral. Esta es materia laboral. La voy a hacer chiquita para que la vean. Esta es una demanda laboral, ¿sale? 15 hojitas. Al final, aquí, voy a hacer la hora más grande, le pusimos protesto lo necesario, ¿sale? ¿Qué significa el protesto lo necesario? A ver. ¿Qué significa protesto lo necesario? Bueno, pues así como nos indica que todo lo que se está diciendo, en el escrito es verdad. Y cuando yo le pongo protesto lo necesario, pues se indica, ojo, se indica que todo lo que yo dije es cierto. Entonces, por favor, tengan cuidado cuando ustedes, pues, ponen ahí ciertas situaciones que no son ciertas, ¿sale? Que no son ciertas y hacen firmar al cliente, ¿sale? Porque todo lo que está diciendo usted en la demanda es porque lo dijo la persona. Y si lo dijo la persona es bajo protesta de decir verdad. Y resulta que no es cierto, entonces al rato trae consecuencias, ¿sale? Por favor. Las declaraciones son bajo protesta de decir verdad, desde la demanda, ¿sale? Siguiente. Las audiencias serán públicas, el 104, con excepción de las relativas en casos de divorcio y de las demás que a juicio del tribunal convengan que sean privadas. Este acuerdo será reservado. Todas las audiencias pueden ser públicas, pero por espacio, nosotros aquí en el Tribunal de Cuautitlán, de civiles o familiares, pues hay poco espacio. Entonces es complicado que pueda haber público, ¿no? Como en las penales, que sí hay espacio en ese caso. Les recuerden el principio de publicidad. Después dice, las actuaciones judiciales se practicarán en días y horas hábiles. Bueno, recuerden que en los días y horas hábiles, nosotros los vamos a entender, dice, ojo, 106. Son días hábiles todos los del año, excepto sábados y domingos. Entonces, días y horas hábiles serán de lunes a viernes. ¿Vale? Ojo. Y los que señala el Consejo de la Judicatura, bueno, pues un día de descanso o por pandemia, pues no fueron hábiles, entonces esos no se van a enterar como días para poder hacer promociones. Eso es en cuanto a los días. Y luego dice el 107, son horas hábiles la que medien que estén entre las 07 de la mañana, ¿vale? Y dice ahí, las 19 horas. Entonces, son días y horas hábiles las que estén entre las 7 y las 7 de la noche. Recuerden, puede haber audiencias 7, 8, 9, 10 de la mañana, ¿sale? Esto no equivale a que exista alguna situación ahí medio rara. Son actuaciones, días y horas hábiles. Puede haber audiencias 7, 8, 9, hasta las 3, 4, 5, 6 de la tarde. No hay problema. También recuerden que no solamente son audiencias, también puede ser una notificación, también puede ser una inspección, puede ser una declaración de parte, un desahogo de alguna prueba, cualquier tipo de actuación, una inspección judicial que vamos a ver más adelante, ¿vale? Y luego dice, en los juicios sobre alimentos, nulidad de matrimonio, divorcio incausado, restitución internacional de menores, controversias del derecho familiar,
servidumbres legales, posesiones y los demás que determinen las leyes, no hay ni días ni horas inhábiles. Es decir, que las 24 horas del día, los 365 días del año, podrán ser hábiles, ¿sale? Para que se lleve a cabo alguna actuación, ¿sale? De la autoridad, para que se lleve a cabo. Esto es en cuanto al 1.108. Y luego, en caso de que, pues, nosotros tengamos la necesidad de habilitar días y horas inhábiles, por ejemplo, para ir a notificar o para hacer alguna actuación, pues lo tengo que solicitar de acuerdo a este artículo. El juez puede habilitar los días y horas inhábiles cuando hubiese causa que lo exija, expresando cuál sea esta y las diligencias que hayan de practicarse. Las diligencias que se inicien en día y hora hábiles se llevarán hasta su fin sin interrupción y sin necesidad de habilitación expresa. Igual, recuerden, si se necesita desahogar una prueba, si se necesita desahogar una prueba o todas las pruebas, un solo día, pues se tendrán que hacer sin la necesidad de interrumpir y que se lleve alguna actuación o alguna diligencia de actuación. Entonces, aquí, si se inicia, se tendrá que terminar, si es necesaria, que en una sola sea, ¿sale? Y si tienes que ir a notificar el domingo, porque es el único día que está el señor o la señora, pues así sea el domingo. Tú solicita habilitación de días y horas hábiles, ¿sale? En cuanto al 110, dice, siempre que tenga lugar un acto judicial en día y hora señalado y por cualquier circunstancia no se efectuara, el secretario certificará en autos tal circunstancia. Si fuimos citados para una audiencia o para alguna diligencia y no se pudo llevar a cabo, pues se debe de certificar. Igual, recuerden algo, ¿qué pasa? Alguna vez me sucedió que fui a una audiencia y el demandado no llegó, y dice, sale la secretaria de acuerdos y dice, bueno, si no llegó, si quiere certificamos que no asistieron las partes. Y dije, no, pues si el actor sí está, ¿no? Dije, no, no, secretario, un favor, mire, certifique que nosotros sí vinimos y que él no vino. Entonces, para que no tengan que volver a citar a la primera audiencia, sino ya que citen a la segunda o se vayan rebeldía. Entonces, esto es importantísimo, que sí se certifique que ustedes sí están o que no es, y que no está la otra parte. Esto para tener la certeza de que ustedes sí están asistiendo y no incurran en alguna falta de responsabilidad. Tengan mucho cuidado. Ahí está. Cualquier cosa, certificación de que no se lleva a cabo la actuación y por qué. Ahí está, 1.110. Váyanlo anotando. También indica este principio de inmediación, que por allá a lo mejor en penal ya también bueno, todavía no lo ven, es en procesal penal, todavía les falta. Existe un principio que se llama inmediación procesal. Este principio de inmediación procesal significa que los jueces y magistrados recibirán por sí mismas las declaraciones y presidirán todas las audiencias. Quiere decir que el juez debe de estar presente en todas y cada una de las audiencias que se lleven a cabo. Entonces, y únicamente ellos para tener esa certeza. ¿Sale? Es el principio de inmediación. Las audiencias podrán desarrollarse por videoconferencia cuando su objeto resulte factible, sea posible técnicamente y sea necesario a juicio del juzgador. Y las audiencias por videoconferencia serán grabadas en audio y video. El acta se ajustará en lo conducente al señalado por el artículo 527 de este código. En ambos lugares deberá haber un fedatario público. El fedatario público, pues recuerden que es el secretario de acuerdos. Entonces tengamos ahí esa situación. Y el último, ahí lo separé, dice nulidad de actuaciones. Tengan mucho cuidado. Después de todas estas reglas de operación en cuanto a las formalidades judiciales, pues pueden caer ustedes en actuaciones nulas. Entonces, las actuaciones serán nulas cuando carezcan de alguna de las formalidades establecidas por la ley, todas las que ya hemos visto, y que por esta falta quedare sin defensa cualquiera de las partes, así como en los demás casos que este código determine, pero no podrá ser invocado por quien dio lugar a ella. Entonces, tengamos mucho cuidado
para nosotros llevar a cabo actuaciones legales y que no caigamos en alguna nulidad. ¿Qué plazo tenemos para denunciar esta nulidad de actuación? Bueno, dice, la nulidad será reclamada en incidente, ¿sale? Entonces tengo que promover un incidente de nulidad de actuaciones y me dice que debe de ser plazo de tres días a partir de que el interesado conozca o tenga conocimiento de ese vicio o de esa nulidad. Y se entiende que una parte tiene conocimiento de ese vicio, de esa nulidad, de esa actuación judicial, cuando después de ella hace alguna promoción o concurre a alguna diligencia o actuación subsecuente. Entonces, en ese momento debe de identificar que existe una actuación y que por lo tanto puede ser nula. Entonces, tienes 3 días. Y en caso de no promover el incidente en el plazo de 3 días o cuando se satisfaga la necesidad procesal del acto o actuación, quedará revalidado en pleno derecho y el incidente se desechará de plano. Entonces recuerden, 3 días y si no, bye, se llamaban. Y el último artículo, la nulidad de actuaciones no implicará la de las demás que sean independientes a ella. Entonces, pues tiene otra connotación, ¿sale? Esto en cuanto a las formalidades, ojo, todas las actuaciones y todas las promociones que nosotros querramos ingresar, deberán llevar estos requisitos. Si no tienen estos requisitos, ustedes podrían estar en el supuesto de que no les admitan y o pues caigan en alguna nulidad, ¿sale? Entonces, mucho cuidado con esta situación, ¿sale? Y bueno, nosotros decíamos que podemos hacer alguna actuación, alguna promoción. Bueno, pues a eso se le va a denominar, pues, los famosísimos actos procesales, ¿no? Esa parte, bueno, pues son los famosísimos actos procesales. Y vamos a identificar entre un hecho y un acto procesal. El hecho, pues, por sí solo son esos acontecimientos de la vida o que la vida se proyectan de acuerdo a, en un proceso, ¿no? Por ejemplo, la muerte de una de las partes, que estén dos partes ya en un proceso y una de ellas, pues, pierda la vida, pues eso es un hecho procesal, ya independientemente de que ese proceso, pues, se termine, se extinga, pues, un representante de cuyos, de ese muerto, pues, la pueda continuar, ¿sale? Es por un hecho procesal. También fenómenos naturales, por ejemplo, que produzca la pérdida de expedientes en el juzgado, una inundación, que se hayan consumido por el fuego, cualquier situación, son fenómenos naturales. También por el transcurso del tiempo, bueno, pues recuerden que nosotros tenemos, vamos a ver por allá cuando lleguemos a la caducidad, que nosotros tenemos cierto límite de tiempo para estar incentivando ese proceso. Si nosotros lo dejamos muerto 6 meses, pues ese proceso se llamaba, ¿no? Hay uno de 180 días, que son los 6 meses, en el cual, pues, ya no va a precluir ese escrito, entonces deberás iniciar nuevamente otro. Esto es por transcurso del tiempo. Y pues con ello, pues también pierdes esos derechos de poder accesar otra vez a esa justicia, ¿sale? Entonces, también recuerden, también, si ustedes ya tienen una sentencia y que ya causó ejecutoria, tienen igual 5 años para poderla ejecutar, ¿sale? Esto en cuanto a hechos procesales. En cuanto al acto procesal, aquí pues ya va a ser esa actuación, algo que tú estás haciendo. Por eso dice que es el acto jurídico emanado por las partes, de los agentes de la jurisdicción o de terceros ligados a ese proceso. Son susceptibles de crear o distinguir efectos procesales. Aquí, cuando hablamos ya del acto procesal, es lo que yo estoy haciendo. Promoviendo, solicitando, realizando, estar al pendiente y estar promoviendo en mi asunto, ¿sale? Tengamos mucho cuidado con esto del acto procesal. Ahora, tenemos ciertas condiciones de tiempo y de forma
para llevar a cabo, pues, estas actuaciones o estos actos procesales. La primera debe de ser en forma. Bueno, recordemos que la forma, pues, es la manera de cómo deben exteriorizarse los actos procesales. Y de aquí nos vamos a ir otra vez al 1.96, que decíamos que todas debería ser la formalidad, ¿sale? Esa formalidad bajo las cuales debemos de emitirlas, ¿sale? Eso es la forma. También en cuanto al tiempo, bueno, aquí nos vamos a ir al tiempo, que todos los actos procesales, además de la forma, deben cumplir determinadas condiciones de tiempo mediante los siguientes conceptos. Recuerden que en el tiempo que nosotros debemos de promover es en días y horas hábiles. Bueno, para que nosotros ingresemos un escrito, ojo, cuando nosotros ingresemos un escrito, deba de ser, ojo, en días y horas hábiles, pero además en el momento en que está trabajando el órgano jurisdiccional. Recuerden que el órgano jurisdiccional empieza a laborar a las 8:30, casi 9 de la mañana, ¿sale? Y terminan a las 3 de la tarde. Si tú llegas después, ya no te lo van a aceptar, ¿sale? Salvo que sea un acto de término. ¿Qué significa de término? Por ejemplo, que hoy se venza mi último día. Ahorita que veamos plazos y términos, cuando indiquemos que sea hoy mi último día, si hoy es mi último día, puedo yo ir a ingresar esa promoción o esa contestación o eso que hoy quedó pendiente, antes de las 5 de la tarde. Todavía tengo 3, 4 y 5, ¿sale? Lleguen antes, un poquito antes, porque así como ustedes que están llegando al último, pues hay alguien más. Entonces, no vaya a ser que haya 3, 4 o 5 personas antes que ustedes y no vaya a entrar en tiempo y forma su promoción. Tengan mucho cuidado, ¿sale? Eso ahorita lo vemos en cuanto a en los plazos y términos judiciales. Entonces, nos indica esta parte. Dice, esto de acuerdo a también al y 1.16. Les voy a leer el 1.16. 116, perdón. 1.116. Dice, las promociones físicas solo podrán presentarse dentro del horario laboral que señala el Consejo de la Judicatura. Las promociones por vía electrónica podrán presentarse en cualquier momento en el portal que para tal efecto habilite el Consejo de la Judicatura, siguiéndose la siguiente regla. Las promociones que sean presentadas en día y hora inhábil se tendrán por presentadas el día y hora hábil siguiente, no el anterior, el siguiente. Tengan cuidado. Si hoy se vencía, hoy viernes, y le ingresan mañana sábado, se tomará el día como el lunes, pero ¿qué creen? El lunes ya se llamaban. Las promociones que se presenten en día hábil, pero en hora inhábil, se tendrán por presentadas el día y hora hábil siguiente a su interposición. Lo mismo. Si lo integran hoy en hora inhábil, pues se va a enterar o se va a entregar al final del día hasta el día lunes. Entonces, tengan ustedes mucho cuidado sobre esta determinación, cómo es que se solicita, cómo es que se realiza estas actuaciones procesales. 2 del 1.7 también en plazos y términos para la realización de los actos procesales y ahorita vemos la forma de computar plazos y términos, pero fíjense, constancia de presentación de promociones. En las promociones presentadas en forma física, se hará constar el día y la hora de su presentación y el número de anexos debidamente descritos, sellándola y rubricándola la persona autorizada para ello, el receptor, la persona que la está recibiendo, ¿sale? Entonces es un acuse de recibido. Por eso cuando nosotros llevamos esta situación de, pues, recibir esta promoción, debo de llevar mi original
mi traslado para el demandado y también mi acuse. También debo de entregar mi acuse de recibido. Es importante entregar el acuse recibido. Le marco en 20 minutitos. Entonces, nosotros tenemos que llevar este acuse. Para el caso de las promociones presentadas vía electrónica, el portal que habilite el Consejo de la Judicatura emitirá un acuse de recibido en que consten los datos establecidos en el párrafo anterior. El acuse de recibo será enviado un documento electrónico al promovente y al juzgado respectivo, en el cual indique, pues, esa situación. ¿Sale? Dice, eso es en la entrega, recuerden. Razón de cuenta de promoción. El secretario dará cuenta al titular del tribunal con la presentación de las promociones físicas, o en su caso vía electrónica, a más tardar al día siguiente. La razón de cuenta se firmará autógrafa, o en su caso electrónicamente, por aquel o el juez por el juez o el magistrado. Entonces, mucho cuidado, para que nosotros vamos a promover, el juzgado también debe de enterar que recibió, ¿sale? Es una razón de cuenta, ¿sale? Por cada vez que ustedes ingresen, igual el juez tendrá que darles una respuesta. Dice, presentación de promociones y digitalización. A través de la oficina de partes común, donde las haya, se presentarán los escritos por medio de los cuales se inicia un procedimiento, los cuales se turnarán al tribunal correspondiente. Ya vimos cómo era la competencia, ¿no? Por turno. Bueno, esta situación va a enviar o lo va a turnar al tribunal correspondiente. Dice, a los escritos y sus copias se les anotarán los requisitos para que las demás promociones, entonces igual, copias deben de estar y también se van a anotar. En la oficina de partes común se digitalizarán, es decir, las van a escanear. Las demandas y los documentos base de acción, y en su oportunidad se integrará el expediente electrónico respectivo para su consulta por quienes hayan sido autorizados para ello, conforme a la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura del Estado, remitiéndose inmediatamente al juzgado en turno, quien acusará al correspondiente recibo. En los lugares donde no exista dicha oficialía, la recepción y digitalización se hará en el juzgado ante el que se presenten tales documentos. Los titulares de los órganos jurisdiccionales serán los responsables de vigilar la digitalización de todas las promociones, etcétera, etcétera, etcétera. Esto en cuanto a esa situación, ¿sale? Entonces, ahora, dice aquí, ¿cómo vamos a computar los plazos y los términos? Bueno, recordemos una situación. Primero, ¿qué es un plazo y qué es un término? Primero, el plazo. El plazo va a ser un periodo a lo largo del tiempo a través del cual se puede realizar válidamente un acto procesal. Cuando nosotros indiquemos un plazo es, tienes el plazo de 3 días. Plazo, a través del tiempo, plazo. ¿Sale? Por ejemplo, 3 días para corregir tu demanda. O 9 días para contestar, o 5 días para tus pruebas, o 15 para desahogar, o 3 para tus alegatos. Esos son plazos. Te indican cuánto, a lo largo del tiempo, cuántos días tienes. Puedes hacerlo en el día 1 o en el día último. Tú indicarás cómo. Cuando hablamos de términos, a eso se refiere que es el momento específico, día y hora señalados para el comienzo de un acto procesal. ¿Sale? El término, por ejemplo, las audiencias. Tu audiencia será tal día y hora. Eso es un término. ¿Sale? Cuando te especifiquen así, tienes específicamente ese día que hacerlo, en ese horario. Asistir a una audiencia, asistir a alguna situación. ¿Sale? En cuanto, o cómo vamos a denominarlo, bueno, por sus unidades de medida. En cuanto a los plazos, pueden ser contados por minutos, pueden ser contados por horas, por días, por meses o por años. ¿Sale? Ahora, estos plazos se van a clasificar por 4 vertientes. ¿Sale? Origen, común, particular, prorrogable e improrrogable. Los primeros, ¿cómo se clasifican? Por su origen. Bueno,
Los plazos por su origen van a ser legales, judiciales y convencionales, según cómo esté establecido. Serán legales, ¿sale? Las que establezca la ley, ¿no? La ley me establece que tienes 3 días para corregir una demanda, tienes 9 para contestar, tienes 5 para promover tus pruebas, tienes 15 para desahogar, 3 para tus alegatos y tienes 15 para emitir sentencia, ¿no? El juez. Esos son términos o plazos legales, porque están establecidos en el código. Pero también va a haber judiciales. Los plazos judiciales son los que establece el juez. Por ejemplo, el juez te indica específicamente pues una fecha o un plazo para que se lleve a cabo una diligencia, una audiencia, una diligencia de prueba, ¿sale? Entonces ahí se establece específicamente que el juez te indica un plazo, un término específico, ¿sale? Te dice ahí, tienes 3 días para corregir o tienes, no sé, 5 días para alguna diligencia, ¿no? Ahí te lo especifica así directamente el juez. Esos plazos serán judiciales. ¿Y puede haber convencionales? Bueno, los convencionales se establecen directamente por las partes. ¿Y a qué me refiero que directamente las partes? Bueno, regularmente cuando se llega a un acuerdo, ojo, cuando se llega a un acuerdo, se establece que entre las partes lleguen a algún acuerdo y se establezcan un plazo entre ellos. Por ejemplo, la pensión alimenticia se va a pagar todos los días viernes. Bueno, pues ellos, las partes, se establecen directamente cuándo, ¿sale? Entonces, esos plazos son convencionales. Ambas partes acordaron esos plazos, ¿sale? También hay un plazo común. Bueno, cuando sea o se ha determinado un plazo común, es cuando es señalado un plazo para que dentro del mismo las partes realicen determinados actos procesales. Ejemplo, es un acto común porque el juez les dice a ambos, que tienen 5 días para ofrecer pruebas y 15 días para desahogar y tienen 3 días para formular alegatos. Es un plazo común para todas las partes que están interviniendo en este proceso. Es un plazo común. A diferencia de un plazo particular, este plazo particular es cuando dentro de un cierto periodo le corresponde a una sola de las partes. Por ejemplo, cuando integramos la demanda y en algo nos equivocamos, pues nos dice exclusivamente al actor, corrígela, ¿no? Cuando ya nos aceptó la demanda, le dice al demandado, contesta. Entonces, específicamente, le da un plazo particular en lo específico a cada una de las partes. Eso sería particular. Y también existen plazos prorrogables, pero también hay improrrogables. Aquí va a determinar principalmente en la posibilidad o en la imposibilidad que sean ampliados. ¿Qué significa? Van a ser prorrogables cuando se pueda hacer, por ejemplo, en el desahogo de las pruebas. Puede haber un desahogo de pruebas, pues no solamente en los 15 días, por la carga de trabajo, pues puede hacer más. Entonces, no solamente se lleven 15 días, se lleven 30, un mes, 2 meses, ¿no? Entonces, esos son prorrogables. Pero son improrrogables cuando no se puede hacer. Por ejemplo, te están dando a ti 3 días para corregir tu demanda. Si tú no corriges en los 3 días, no se va a poder prorrogar y te llamabas, ¿sale? Si te dice, ¿sabes qué? Te faltó un documento, tienes que entregarlo dentro del término tal, y tú vas, ¡ay, deme más tiempo! No, no puede haber más tiempo, es improrrogable. O tienes 9 días para contestar tu demanda, deme más tiempo. No, no puede ser. La ley especifica que no puede prorrogarse ese tiempo. O hay otro, ¿no? De 5 días para formular pretensiones, que ya veremos más adelante, ¿sale? ¿Dudas con esos, primera clasificación de plazos? Porque siguen otros. Ok, creo que no hay duda. Los siguientes, la siguiente clasificación son perentorios. Nos va a indicar que estos plazos se denominan perentorios. ¿Por qué? El plazo es perentorio
porque su simple transcurso del tiempo hace perecer o precluir o perder el derecho o la oportunidad que la parte tuvo para realizar el acto procesal. Perentorio es que pierdes. ¿Qué significa? Si tú no contestaste en los 9 días, pues es un plazo perentorio. Ya perdiste tu oportunidad de contestar la demanda, ¿sale? Ya perdiste, ya, olvídate, ¿sale? Ya no vas a poderlo contestar en otro momento, ¿sale? Eso es perentorio. No perentorio. El plazo no es perentorio, ¿sale? Cuando el mero transcurso o la omisión de la parte interesada no extingue por sí mismo el derecho de la parte a realizar el acto procesal, sino que se requiere de un acto de la contraria o de la parte contraria al que se le denomina acuse de rebeldía. Ojo, si yo identifiqué que no contestó, bueno, en el ejemplo de la contestación de demanda, pues es perentorio, pero el otro ejemplo sería que te dieron oportunidad de presentar, en 5 días te dieron la oportunidad de presentar una prueba de un testigo, ¿no? Y no lo presentaste, ¿no? Entonces ahí le dices al juez, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Juez, como no lo presentó él que estaba obligado a presentarlo, pues dile que ya perdió su oportunidad, ¿no? Entonces yo promuevo que no se lo presentó y entonces se le denomine esa famosísima rebeldía. Entonces tener mucho cuidado, porque nos pueden meter o promover la rebeldía si ustedes pues no hicieron esa actuación. Entonces tengamos un poquito de cuidado con sí hacer y no hacer. La siguiente, la preclusión y la caducidad. Cuando establezcamos la preclusión, identifiquemos que es la pérdida de la facultad de las partes en juicio para realizar determinados actos judiciales procesales después de que haya transcurrido pues cierto plazo legal. Por ejemplo, cuando tú tienes que contestar y no lo hiciste, tu demanda en los 9 días, pues precluye ese derecho, ya no vas a poder contestar, ¿sale? Y además tiene que seguir el proceso, ¿sale? Porque fuiste debidamente notificada, ¿sale? Entonces va a precluir ese derecho. Ahora, cuando hablemos de la caducidad, lo que les comentaba, establezquemos que es la inactividad procesal en la que ambas partes respecto, en esta situación respecto del proceso, que dejamos de actuar en un cierto determinado tiempo. Entonces, se va a determinar caducidad si se pasaron 180 días, ¿sale? Y que tú no promoviste nada, ni copias, nada, en 180 días y va a caducar ese proceso, ¿sale? Eso está regulado en el 1.242 y 1.243, ¿sale? Tengamos cuidado con esto de la caducidad, ¿sale? Entonces, tengamos mucho cuidado. Ahora, ¿cómo yo sé o cómo voy a computar estos términos? ¿Sale? ¿A qué me refiero? Bueno, debo yo identificar, pues, cómo debo de contar, hacer este cómputo de momentos, ¿sale? Inicio y final de mis términos. Ojo, ¿cómo voy a identificarlos? Dice, los plazos empezarán a correr al día siguiente de practicada la notificación. Entonces, ojo, si a mí me notificaron hoy viernes, dice que van a empezar a correr al día siguiente. El día siguiente, recuerden que van a ser días y horas hábiles en que deba de practicarse esa notificación, tal cual esa practicada de notificación es específicamente el lunes, porque es en el que el juzgado pues trabaja, ¿no? Entonces el lunes será mi día 1 para empezar mi plazo, ¿sale?
Entonces, ojo, si yo tenía 9 días para contestar esa demanda, por ejemplo, pues debo de empezar a contar 9 días. El lunes es día 1, martes 2, miércoles 3, jueves 4, viernes 5, me voy a la siguiente semana, lunes 6, martes 7, miércoles 8 y jueves 9. Yo tengo hasta el día 9, ¿sale? Si así lo otorga la ley, 9 días para contestar la demanda. Esto es en cuanto a la notificación, ¿no? Por ejemplo, una vez que se me notifique, yo tengo tantos días para actuar, ¿sale? Si me dio 3, 3, si me dio 5, 5. Entonces, ahí yo debo identificar. Ojo, una técnica que yo utilizo. Como somos abogados, pues, de México, ya saben que los mexicanos somos bien dejados, y todo lo queremos hacer el último día. Entonces, una técnica que yo utilizo es contar el día que me notificaron como el día 1. Es decir, pues si hago la misma cuenta, mi día 9 es el día miércoles, ¿sale? Que sería en realidad mi día 8. Pero así tengo de holgura, porque si el cliente no lo encuentro el miércoles, que no pude entregarlo el miércoles porque llegué tarde, y entonces no me preocupo porque yo, pues aunque sé que tengo que entregar el día miércoles, yo sé que tengo un día más. Entonces, para privilegiar esa situación, no me estaría yo preocupando. Entonces, por favor, identificar muy bien los 9 días. Por favor, tomen en cuenta el día que se les notificó. Ese día ya tómenlo como día 1 para que se presionen un poquito y tener todo el día 8. Todo listo el día 8 y no estar corriendo, que firma, que esto, el día 9, por favor. Ese es un tip que yo les doy. Ahora, en ningún plazo se contarán los días inhábiles, en ninguno. Si el Consejo de la Judicatura o cayó día inhábil el lunes, entonces tengo un día más, ¿no? Recuerden, no lo tomen en cuenta, por favor, ni sábados ni domingos. Tomen esa precaución, por favor, para que no estén corriendo el último día. Para fijar la duración de plazos de los meses, se regularán por el número de días y los días por 24 horas. Por ejemplo, en materia laboral, dice que para iniciar tu demanda por despido injustificado tienes 2 meses. Así dice 2 meses, no te dice 60 días. Y en materia laboral son 2 meses, pero son 2 meses de 30 días y 2 meses son, pues, del 12 al 12. Entonces, no es que tengas más tiempo, ¿no? Ten cuidado con esos 2 meses, ¿sale? Cuando la ley no señale plazo, ojo, esta situación, hay en algunas situaciones que no te dice la ley o no te dice el juez cuántos días tienes para hacer esa actuación o esa diligencia. Cuando no te señale un plazo, ¿sale? Esa actuación que tú debas de hacer tiene que ser dentro de los 3 días. Si no te especifica cuándo, tú debes de identificar que debe de ser 3 días, ¿sale? Esto es para el cómputo de los términos. Ahí está en tu pantalla, están los artículos de la ley que te señalan cierto límite, ¿sale? Lugar, vámonos al lugar. El lugar es el espacio donde se desarrollan los actos procesales, la sede del órgano jurisdiccional donde se constituye hasta que termina la relación jurídica procesal. El lugar, toda actuación debe de hacerse en el lugar del juzgado. En ningún otro lugar deben de llevarse a cabo, salvo que el juez especifique que una diligencia de inspección judicial, pues sí se puede llevar a cabo en otro lugar. Todo lo demás tiene que ser en el juzgado, en ningún otro lugar, por favor. ¿Dudas? No. Una. No, profe. Perfecto. Vamos bien, creo que vamos bien, ¿no? ¿Cuáles son estos actos procesales que nosotros como abogados vamos a hacer? Bueno, pues podemos hacer actos de petición en la cual vamos a expresar pues lo que estamos solicitando de la parte demandada. También vamos a realizar actos de prueba para que el juez tenga esa certeza de lo que nosotros estamos pidiendo. También vamos a alegar
actos de alegación, que van a ser esos argumentos de derecho que nosotros pues tenemos que realizar, ya sea de forma escrita, cuando sea su momento procesal, o de forma oral, cuando estemos ya en audiencia. También vamos a disponer actos de disposición. Bueno, pues cuando nosotros tengamos que alegar un derecho sobre el cual nos corresponda, bueno, pues lo vamos a hacer. Entonces, en sí van a ser estos actos procesales de petición, de prueba, de alegación, de impugnación y de disposición. Estos son los actos de prueba. Ahora, ¿cuáles son cada uno de ellos? Eso es lo importante. Actos de petición. Aquellos en que las partes expresan al juez su pretensión o la reclamación solicitando que dicte la sentencia en la que se declare fundada dicha pretensión. Por ejemplo, en la demanda, la parte actora, la reconvención, la parte demandada, o la consignación o acusación del Ministerio Público. Actos de prueba, bueno, pues estos se dirigen a obtener la certeza del juzgador sobre los fundamentos de hecho y la pretensión o de la excepción. Para actos de prueba tenemos para ofrecer pruebas, tenemos 5 días, para preparar y desahogar la prueba tenemos 15 días, ¿sale? Y bueno, pues viene la ejecución y el desahogo de estas pruebas. Esto es en cuanto a actos de prueba. Ahora, cuando decimos que son actos de alegación, vamos a disponer cierta situación, a través de los cuales, estos actos de alegación, las partes manifiestan al juez sus argumentos sobre los fundamentos de hecho y de derecho, de la prevención, la excepción o la defensa, con el fin de que el juez dicte una sentencia estimatoria o desestimatoria, según quien sea la parte que lo exprese, ¿vale? Estos actos de alegación, cuando ya llegamos a la parte de los alegatos, son esos resúmenes de todo lo que se llevó a cabo en el juicio, pero es un resumen, algo importante, algo que yo quiero que, imagínense que el proceso duró 1 año y pues yo quiero recordarle al juez ciertas peculiaridades en algunas actuaciones judiciales que a mí me favorecen. Entonces yo le digo al juez en estos alegatos que recuerde ciertas situaciones que se ventilaron en el juicio. En materia civil se llaman alegatos, en materia penal se llaman conclusiones. En cuanto a los actos de impugnación, estos actos de impugnación van a ser o son los, de acuerdo a los medios que nosotros tenemos para combatir la validez o la legalidad de actos u omisiones del órgano jurisdiccional, con la finalidad de que se determine la nulidad, revocación o modificación de los actos impugnados, a que ordene la realización de actos omitidos. Aquí específicamente tengo la apelación, tengo la queja, la revisión, los incidentes y además tengo el amparo, ¿sale? Esto en cuanto a los actos de impugnación. También voy a tener actos de disposición. Acto por medio de las partes, en el cual disponen en el proceso de sus derechos materiales controvertidos. Por ejemplo, el desistimiento de la acción, el allanamiento, la transacción, lo que tú puedes hacer, ¿sale? En el juzgado, así como tal, ¿sale? Entonces, identificar cada una de estas partes para identificar, bueno, pues este acto procesal, ¿sale? Ahora, las resoluciones judiciales. ¿A qué se refieren con estas resoluciones judiciales? Voy. Estas resoluciones judiciales, pues son los actos por medio de los cuales el órgano jurisdiccional decide sobre las peticiones y las demás actos que nosotros como partes, pues ingresamos en el proceso.
La Perdón que resolución, te interrumpa, pero ya terminó la clase. sí, quien guste puede salirse, no se preocupe. La resolución judicial más importante en el proceso, pues es la sentencia. Y para terminar, ¿cuáles son esas clasificaciones de acuerdo a las resoluciones judiciales? Bueno, el juez va a emitir decretos, autos, sentencias o autos interlocutorias y sentencias definitivas. Estas son las resoluciones que va a emitir la autoridad, ¿sale? Decretos, autos, sentencias o sentencias definitivas. Aquí vamos a dejar esta